Soy un misionero que ha pasado la mayor parte de su existencia trayendo el mensaje del Evangelio a esta tierra lejana. Solo Dios sabe si habré sido capaz de ello. Ahora que he entrado en la fase de la existencia que poéticamente podríamos llamar del otoño avanzado, he decidido escribir unos apuntes, unas notas, unas reflexiones para dejarlas a los que llegarán detrás de mí. Nací en Cúcaro Bétere, en el corazón del Chilento, entre las montañas que ven el Golfo de Palinuro, y entre los recuerdos olvidados o escondidos, en medio de las brumas del pasado, de uno me acuerdo siempre, del encuentro que cambió definitivamente mi vida. Era un día de otoño, hace muchos años. Yo estaba recogiendo castañas con mi familia. En aquellos años había mucha miseria. Este fruto permitía a la gente pobre como nosotros sobrevivir al largo invierno. Levanté los ojos y vi a un joven sacerdote. «Buenos días», dijo. Mi padre, quitándose el sombrero, contestó: «Buenos días, padre». Perdone nuestra sorpresa, pero por aquí hacía tiempo que no veíamos a un sacerdote. Sonrió y por un instante me miró. A veces sucede que encontrando a alguien sientes una emoción que no sabes explicarte. Es un sentimiento de simpatía y al mismo tiempo de confianza sin límites. Creo que los anglosajones lo llaman un feeling. Es lo que sentí la primera vez que vi al padre Nicolás Cervone, el que pronto se convertiría en el párroco de mi pueblo. Entonces no habría imaginado que este sacerdote hubiera tenido tanta importancia en mi vida futura. El padre Nicolás nació en Afragola, un populoso centro de la provincia de Nápoles, en una familia de ricos agricultores, los Cervone, que poseían desde varias generaciones una gran finca con muchas hectáreas de campo alrededor. Se hizo sacerdote en 1916, al final de una gran guerra en la que prestó sus servicios, primero como soldado, luego como capellán militar. Después, emprendió la carrera diplomática en Roma. En 1921, un profesor suyo, un cierto Giuseppe Cammarota, habiendo intuido las virtudes de Nicolás, le propuso ir a Valio de la Lucania como secretario de su hermano Francisco, obispo de aquella diócesis. Alguien le dijo: «Acepta, este podría ser el camino para poder emprender una brillante carrera en el seno de las jerarquías eclesiásticas». Al padre Nicolás le gustaba esta eventualidad. Se puede servir a la iglesia también con cargos prestigiosos, pensaba. Y así, al final, aceptó la propuesta. Pero el Señor lo estaba buscando. En el año 1929, el obispo, ya que muchas parroquias no tenían un pastor, y considerando la precaria situación espiritual de muchas comunidades, pidió a todos los sacerdotes de la curia que realizaran su labor pastoral, por lo menos los sábados y los domingos. A este diplomático fallido le tocó la parroquia de Cúcaro Bétere, un pueblo a 20 kilómetros de Valio, un lugar perdido entre los montes, en donde casi todos entonces vivían en la más profunda miseria. Allí, abandonando sus proyectos precedentes, el padre Nicolás comienza una brillante carrera, primero como párroco a medio servicio y luego ya todos los días. Esta aldea se convierte en su monte Tabor, en el lugar de su misión.
Recuerdo que cuando el padre Nicolás hacía de párroco por unos días, yo subía con mi amigo Pascual, el campanero del pueblo, al campanario para esperar su llegada. Vigilaba por la ventanilla, y en cuanto veía la nube de polvo que levantaba su descoyuntado automóvil, avisaba a Pascual que se colgaba de las cuerdas y las campanas repicaban por el valle. La gente, y en particular las mujeres de la Acción Católica, corría a recibirle. Luego todos juntos íbamos a la iglesia a rezar el rosario y a preparar la liturgia del día siguiente. En los años siguientes, cuando decidió hacer solo de párroco, una de sus primeras iniciativas fue dar una dirección espiritual muy precisa a la gente del pueblo. Por eso pensó en reforzar algunas devociones populares muy fuertes, como la devoción a San Pedro, patrón del pueblo, a la Virgen del Buen Consejo, de la que siempre había sido muy devoto, y a Santa Teresita del Niño Jesús, bajo cuya protección puso al grupo de los jóvenes de la Acción Católica. La Acción Católica ha lanzado la libertad. Los días de fiesta hacíamos una procesión y nos reuníamos. Si alguien estaba enfermo, los de Acción Católica íbamos a visitarlo y hacerle compañía. Una vez, una viejecita de la Acción Católica murió y como no tenía nadie que la llevara en hombros al cementerio, lo hicimos nosotros. Éramos 6 personas, cargamos con ella y la llevamos al cementerio. Porque estas cosas nos las había enseñado el padre Nicolás y no nuestros padres. Ellos, pobrecitos, ni siquiera las sabían. La guía, el alma y la responsable de la Acción Católica, era una señorita del lugar muy querida y capaz, Chiarina Oristanio. La gente la llamaba Doña Chiarina. Pertenecía a una de las familias más ricas del pueblo. Era una muchacha inteligente y buena, un modelo que muchas chicas del pueblo querían imitar. Atraída por la vida contemplativa, había deseado muchas veces hacerse monja, pero no pudo realizar su proyecto debido a la oposición de sus padres, sobre todo de su madre, que la quería para sí. A modo suyo, quería protegerla porque estaba convencida de que la vocación religiosa era una opción sin esperanzas que no la habría hecho feliz. Chiara rezaba y esperaba serenamente que Dios le indicara el camino a seguir. Padre Nicolás era un caballero, siempre dispuesto a dar sin pedir nunca nada. Como pastor, se esforzó en unir el deber de guía espiritual al de animador social. Estaba convencido de que la instrucción fuera el camino para vencer la miseria. Gracias a su labor e interés, muchos jóvenes pudieron estudiar. Incluso, actualmente, en cada pueblo de Cuccaro Vetere hay una escolarización de las más altas de la región de Campania. Si yo dovessi dare un giudizio compiuto su Don Nicola, direi che è stato... Si yo tuviera que dar un juicio sobre el padre Nicolás, diría que fue un sacerdote que vivió en sintonía perfecta con la comunidad. Un sacerdote que nunca se apartó de ella. Para él la comunidad no era solo este pueblo, sino que lo era cualquier ciudadano que necesitara una referencia, una mano, una atención o una mirada. Ponía una constante atención. El aspecto en el que estaba más decidido e interesado era el de los jóvenes. La sua attenzione era quello dei giovani. Per lui il ruolo di tutti. Para él, todos los que tenían responsabilidades públicas o sociales tenían el deber de cuidar de los jóvenes, de su educación y de su crecimiento. La historia de Cuccaro, sin el padre Nicolás, probablemente hubiera sido diferente.
Había organizado Cúcaro como él lo deseaba. La gente podía hablar libremente y salir de sus casas. En cambio, antes era diferente. La gente tenía miedo de hablar. Devo esprimergli un grazie che non è mai venuto meno nei miei... Siempre he pensado que debo darle las gracias porque seguramente si he podido acceder a esta profesión, si he podido alcanzar cualquier modesto objetivo, lo debo, sobre todo, al padre Nicolás. Lo devo, se non esclusivamente, in larga parte a Don Nicola. Padre Nicolás fue un anticipador, un pionero del estilo pastoral que 30 años después es el normal de la Iglesia después del concilio. Decía, ¿cómo podemos predicar el Evangelio, los valores de la solidaridad que el cristianismo proclama a gente hambrienta que vive en la miseria? Hay que sacarles de esto y darles dignidad de hombres. Pero para hacerlo, necesitaba a alguien que lo ayudara. Alguien dispuesto a ir a donde la vida es más dura y el acceso más difícil. Tras una experiencia negativa con una congregación de monjas que se quedaron en el pueblo solo un año, decidió, en 1932, fundar él mismo una congregación local, pensando enseguida en las jóvenes de Acción Católica y en su responsable, doña Chiarina. Pero Chiarina Oristanio, aunque el primer núcleo de hermanas la considerara como su punto de referencia, tuvo que esperar hasta 1936 antes de poder entrar en la comunidad. Después de la muerte de su madre, su hermano, convencido por la insistencia del padre Franco Teodori, que había sido su confesor, le dejó a Chiara elegir su camino. Y así el Instituto de las Siervas de Santa Teresa del Niño Jesús, deseado por el padre Nicolás y guiado por Madre Chiara, nació, primero en sordina y luego, poco a poco, tomó cada vez más impulso. Comenzaron a llegar de otros pueblos peticiones para abrir nuevas casas y asilos. En aquellos años se inauguraron las nuevas comunidades de San Pietro Altanagro, San Rufo, de Acuara, de Rosiño y de Belios Guardo. Y precisamente de esos pueblos salieron las nuevas vocaciones que permitieron la expansión de la congregación. La Madre Chiara los arrebató y fue su guía iluminada. Su esperanza se fundaba siempre firmemente en Dios y su atención era tanto para los demás como para sus hijas espirituales. Nuestra congregación toma el nombre y se inspira en Santa Teresa de Lisieux, joven carmelita que murió a los 24 años de edad y que, a pesar de ser muy joven, consiguió alcanzar la más alta santidad y perfección. Tanto es así que su santidad el Papa Pío XI, en 1927, la proclamó patrona de las misiones junto con San Francisco Javier. Su espiritualidad era muy sencilla, hecha de pequeñas cosas, de acciones diarias realizadas con gran amor. Tanto es así que para muchos jóvenes era un punto de referencia. Su ardiente deseo de anunciar el amor de Jesús en todo el mundo actualmente se realiza a través de las familias religiosas que se inspiran en su espiritualidad. Nosotras somos una de estas. Os cuidaréis de la gente e iréis a las zonas más rurales y abandonadas en donde la vida es más dura. No os negaréis a ir a donde la llamada no ha sido acogida por otras congregaciones por el temor de las dificultades. Este es el carisma que el padre Nicolás y la madre Chiara deseaban para las siervas de Santa Teresa.
Incluso con el paso del tiempo, siguen compartiendo las dificultades y las durezas de la vida. Actualmente están presentes en las escuelas, en las familias, en las parroquias y en los seminarios de algunas diócesis del centro-sur de Italia. El objetivo de su misión es testimoniar el amor de Cristo a los hermanos y como niñas de Evangelio viven su consagración religiosa amando a Dios incluso para quienes no lo aman. Ser las esposas de Jesús, sentirse predilectas de su amor infinito, reunirse para trabajar en una única viña. Este es el secreto de vivir como hermanas, para amarse como hermanas, para acogerse y donarse recíprocamente con sencillez. Como Santa Teresa, cada alma consagrada siente nacer dentro de sí la maternidad espiritual. Y así, las hermanas viven su misión como un don de amor a realizar en el nombre de Jesús. Nuestros hijos son personas que Jesús nos pone por los caminos del mundo, a donde Él nos envía para amarlos. Y como una madre piensa siempre en el hijo más indefenso, las siervas tienen una especial preferencia por los más débiles y necesitados. Su vida y su historia es como un gran mosaico al que han intentado e intentan añadir cada vez nuevas piezas, hechas de pequeños gestos de amor conscientes de la debilidad y de la fragilidad de la condición humana. Las caídas y recaídas han sido y son el abono que ha permitido a la tierna planta de la congregación crecer y fortificarse, protegida y sostenida por la gracia que Teresita prometió. La aprobación pontificia, la apertura de las misiones en América del Sur, la agregación de la familia carmelita son preciosos frutos que las siervas, con alegría y estupor, siguen recogiendo. Si bien actualmente en Italia, por lo menos desde el punto de vista económico, la situación ha mejorado mucho, en otras partes del mundo, sobre todo en los países marcados por el subdesarrollo y por la explotación, desgraciadamente existe pobreza espiritual y material. Actualmente las hermanas están presentes en 2 países de América, Perú y Brasil. La misión del instituto fue desde el principio uno de los sueños del padre Nicolás y de la madre Chiarina. Lo que ellos no consiguieron realizar, lo han realizado sus religiosas.
En el año 1980, en un momento de gran crisis de vocaciones, del sur de Brasil y precisamente de la diócesis de Santos, llegó la petición de enviar un grupo de monjas para ayudar a las paupérrimas comunidades locales. Fue una decisión temeraria, pero el carisma de las hermanas no permitía dudar. 4 religiosas partieron de Italia y llegaron a São Sebastião el día 18 de enero, comenzando a prestar sus servicios entre la pobre gente del barrio de Topolandia. Con este acto de generosidad y de esperanza, que a muchos parecía por lo menos arriesgado, comenzó una era nueva. Las aflojadas velas de la nave inmóvil de la larga temporada de bonanza comenzaron a hincharse, y no solo llegaron nuevas vocaciones a la tierra de misión, sino que en la misma Italia algo comenzó a cambiar. Es el milagro de quien da sin esperar nada a cambio. Llegamos a Perú en 1994 a raíz de la petición de un amigo sacerdote que decía siempre: vosotras sois muy adecuadas para la misión en Perú. Entre las muchas posibilidades, elegimos la periferia de Lima, una zona muy pobre en todos los sentidos. Comenzamos enseguida a abrir las puertas a quienes llamaban porque tenían hambre, estaban enfermos o lo necesitaban todo, tanto lo material como lo espiritual. Vivimos la espiritualidad de Santa Teresita y el carisma de los fundadores lo vivimos plenamente en esta tierra de misiones. Nuestro instituto trabaja desde hace unos 10 años en adopciones a distancia, en Brasil y en Perú. Con este servicio podemos ayudar a muchos niños a crecer y a vivir dignamente, quedándose en su país, en su propio ambiente. Una pequeña aportación, como el coste diario de un café, puede convertirse en algo grande, como construir el futuro de un niño y de un pueblo. Con las adopciones a distancia, muchos niños pueden crecer con la esperanza de un futuro mejor. Conseguimos dar auténtica alegría a muchos niños que viven momentos de gran necesidad económica aquí en Perú. Los apoyamos comprando directamente comida para los niños adoptados y también para sus familias. Por ejemplo, cuando comienza el año escolar, compramos lo que necesitan para la escuela: cuadernos, plumas, colores y todo. El uniforme aquí es obligatorio. Todas las escuelas lo tienen. Quien no tiene uniforme no puede acceder ni al colegio ni a la escuela primaria. El año pasado tuvimos la gran alegría de comprar a la mayoría de los niños adoptados zapatos de piel. Aquí muy pocos los poseen. Normalmente los niños llevan las ancas. Hemos tenido por primera vez la gran alegría de verlos con zapatos. Nuestra congregación se ocupa también de la animación litúrgica. Hemos nacido en la parroquia y estamos al servicio de la parroquia. Sentíamos la necesidad de abrir una casa de novicias aquí en Perú porque antes las postulantes iban a Italia. Pero luego todas nos dimos cuenta de que las condiciones eran diferentes y contrastantes. Por eso era fundamental que la formación inicial se hiciera aquí, en la tierra de procedencia de las muchachas. En todo lo que hacemos y realizamos, intentamos mantener muy viva y muy concreta, casi visible, diría, aunque parezca exagerado, pero es así,
la presencia de nuestros fundadores, la Madre Chiara y Monseñor Nicola Cerbone, que desde el cielo nos ayudan y sostienen nuestra labor y nos bendicen para que nuestra congregación pueda seguir creciendo según el plan divino y los deseos y esperanzas de la Iglesia. Las siervas de Santa Teresa del Niño Jesús han emprendido este camino sabiendo que el sendero es difícil y lleno de insidias. Hecho de sacrificios y fatigas, de dedicación y don de sí mismas, pero lo hacen para compartir la luz del mensaje cristiano en espera de unirse a la mesa del Señor y de partir con Él el mismo pan. Encontrar por el camino de la vida testigos que sepan indicarte el camino a seguir es un privilegio de pocos. Por eso debo dar gracias a Dios. Cúcaro era pobre, espiritualmente, culturalmente y económicamente. Pero el padre Nicolás y la madre Chiarina afrontaron esta pobreza encontrando soluciones. Cúcaro no tenía vida. Ellos la hicieron renacer. Y de este pequeño pueblo de provincia, perdido entre los montes, la pequeña luz de su amor caminó por las tinieblas de la noche, cruzó el océano e iluminó a muchas personas dándole 1000 razones para creer que la vida tiene también un mediodía bello y radiante. Sus vidas, vividas con humildad y a escondidas, donadas a los demás, han sido fecundas. Han sido la semilla que muriendo ha permitido a la planta crecer y desarrollarse. Esta ha sido la enseñanza, la vía trazada, el camino a recorrer. Un camino que comencé hace mucho tiempo y que me ha llevado lejos. De los Apeninos a los Andes, como la historia del libro Corazón. Una vida para dar a conocer a esta gente el mensaje de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la luz. Quien cree en mí alcanzará la vida eterna.